Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda actividad del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación. En esta oportunidad queremos agradecer la participación de CONAREC, ¿bien? Con la presentación de casos clínicos. Quien me acompaña en la coordinación es la doctora Celeste Zanoni, quien es miembro de CONAREC, así que muy agradecido y muy gentil tu participación, doctora. Vamos a tener la exposición de dos casos clínicos en situaciones especiales, tanto en insuficiencia cardíaca como en hipertensión pulmonar, y nos acompaña, la verdad que un panel de expertos de integrantes del comité con ardua experiencia, como la doctora Lorena Coronel, Lucrecia Seco y Fernando Daguero, así que muchas gracias por estar y bienvenidos a la presentación de caso clínico. Vamos a dar inicio a la primera exposición del caso clínico. En esta oportunidad va compartiendo el caso clínico la doctora Pilar Nayem, quien es miembro de CONAREC. Ella es residente del Hospital Naval de Buenos Aires, así que ella nos va a presentar un caso clínico de situación especial en insuficiencia cardíaca. La modalidad de estos casos clínicos, un poco para los oyentes o los asistentes, es que van a haber dos preguntas que se va a desarrollar durante la exposición, donde vamos a hacer la primera pregunta, que va a tener 4 opciones, y la posibilidad de que ustedes voten a ver cuáles les parece correcta, y sobre ello algún comentario de los expertos. Así que, doctora Nayem, muchas gracias por su participación y adelante. También aprovecho para comentarles, que los asistentes que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta lo pueden hacer por el chat. Bueno, buenas noches. Voy a compartir la pantalla, así presento el caso. Mi nombre es María del Pilar Nayem, soy residente de cardiología del Hospital Naval Pedro Mayo. ¿Sí? En el día de hoy vamos a presentar, como recién mencionamos, un caso de insuficiencia cardíaca. Y bueno, después vamos a hacer una revisión de las nuevas guías, ¿sí? Este es el caso de una mujer de 58 años, como único factor de riesgo cardiovascular, era hipertensa en tratamiento con losartán 50 miligramos día, no presentaba ningún antecedente cardiovascular, y como antecedente personal de relevancia, ¿sí? La paciente había referido una pérdida de peso de 25 kilos en los últimos 6 meses. Como enfermedad actual, la paciente presentaba una disnea clase funcional 2 de 2 meses de evolución, que fue evolucionando hasta una clase funcional 3-4, por lo que decide consultar a su cardiólogo de cabecera, quien le indica la realización de un ecocardiograma transtorácico. En el mismo, ¿sí? Lo que se evidencia, ¿sí? Fue una función biventricular conservada, una función del ventrículo izquierdo de 56%, cuantificada por método de Simpson, y el ventrículo derecho tenía un TAPSE de 18. Lo que realmente llamaba la atención era que tenía una hipertrofia severa a nivel septal basal y una hiperrefringencia del septum. Asociado tenía el pericardio con un derrame leve a moderado. ¿Sí? Y en base a este ecocardiograma, lo que se decide es la internación de la paciente para continuar los estudios. En el momento de la internación ya la paciente presentaba una disnea clase funcional 4 totalmente instalada. Al examen físico, la paciente estaba normotensa, con buena frecuencia cardíaca y respiratoria, saturando 98% al 0,21 y estaba afebril. Como hallazgos en el examen físico positivo, tenía incurgitación yugular 2/3 sin colapso, rales crepitantes bivasales y no mucho más. Lo que sí, los ruidos cardíacos estaban totalmente conservados, sin soplos ni ruidos agregados. Se le hace un laboratorio de ingreso, que estaba todo normal, no tenía ningún patrón de laboratorio alterado. Se le hace un electrocardiograma, que lo que presentaba era un bloqueo AB de primer grado, y tenía el voltaje del QRS bajo, ¿sí? Lo que denominamos microvoltaje.
La paciente refiere tener controles seguidos con su cardiólogo y la realidad que este electro no lo presentaba, no se conocía con este trastorno de la conducción. En la radiografía de tórax de ingreso tenía un índice cardiotorácico conservado, sí tenía redistribución de flujo. Entonces, una de las primeras preguntas que invitamos a todos los oyentes a poder votar o pensar, que nos lleva a la reflexión, si consideramos importante investigar la causa de la etiología de la cardiopatía en pacientes con insuficiencia cardíaca y función preservada. Las opciones sí es A, sí es realmente importante, B, no es importante, ya que a todos los tratamos de la misma manera, C, no, es más importante tratar los síntomas que investigar la causa, y la opción D, si se la encuentra rápido, mejor, pero no contribuye a definir el tratamiento ni el pronóstico de nuestros pacientes. Les damos unos segunditos para que voten y después vamos a invitar a los expertos a que nos den su opinión sobre esta pregunta. El 94% dijo que sí es importante, y preguntarle al doctor Fernando qué opina sobre esto. Buenas noches y gracias. Gracias por la invitación, un lujo estar con los residentes y las doctoras Lore y Lucre. Hay esa discordancia entre el patrón del electro y el eco es muy llamativa, porque hay una hipertrofia severa por eco y un bajo voltaje en el electro. Entonces, eso ya orienta hacia algo infiltrativo, porque hay una miocardiopatía hipertrófica, una hipertrofia de secundaria hipertensión arterial. Generalmente lo que aumenta es la fibrina, es la fibra miocárdica y no el intersticio, y cuando aumenta el intersticio de volumen se traduce de esta forma. Hay otros signos ahí en el eco bastante llamativos. Tiene también derrame, tiene la aurícula grande. No habla mucho de la función diastólica ni de la presión pulmonar, creo, pero el TAPS está un poco disminuido, y hay patrón de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Creo que la FEI era del 56%. Entonces eso orienta bastante a la pregunta esta, sí es importante, por eso todos contestaron el 94%, en buscar etiología, y en este caso orienta bastante esos hallazgos del eco, del electro, hacia algo infiltrativo, ¿no? Las banderas que orientan, las banderas rojas. Perdón, gracias Fernando, podemos seguir con el caso. Muy bueno el aporte. Bueno, continuando con el caso, al ingreso se realiza un ecocardiograma bedside. La imagen representa un 4 cámaras apical. Realmente, a primera vista, lo que llama la atención es el septum, que está con una hipertrofia parietal a predominio del septum interventricular, y lo que se ve claramente es, como se mencionaba en el eco previo, esa hiperrefringencia, un marcado espiculado hipericogénico difuso del septum, que bueno, nos va orientando a una miocardiopatía infiltrativa, como mencionó el doctor. Y después la función, que inicialmente, bueno, teníamos en el primer eco una función de 56% del ventrículo izquierdo, acá ya se informa como una función de 44%, estaba levemente reducida, el TAPS de 11, y ahí sí tenemos una disfunción diastólica grado 3. Y bueno, el leve derrame pericárdico, que lo tenía presente. Entonces, a modo de repaso, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una paciente que se nos presenta con insuficiencia cardíaca, que inicialmente tiene una función preservada, refiere esta pérdida de peso de 25 kilos en 6 meses, sin haber referido ningún régimen, ninguna dieta que justifique esta pérdida de peso. En el electro tenemos un trastorno de la conducción, un bloqueo AB de primer grado, y este microvoltaje que no se correlaciona con la hipertrofia, ¿no?, del eco. Y bueno, en el eco la hipertrofia del septum con un marcado espiculado difuso. En base a una sospecha diagnóstica de miocardiopatía infiltrativa, lo que hicimos fue orientar en busca de esa etiología, ¿sí? Inicialmente lo que hicimos fue una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, una pantomografía con doble contraste, que no presentaba ninguna particularidad.
se le realizó un examen ginecológico que incluía una ecografía transvaginal mamaria y mamografía, que realmente estaban normales para la edad. Y el fondo de ojo que no presentó ninguna particularidad. Luego se realiza la biopsia de mucosa yugal, que lo que se ve es en la dermis un material eosinófilo homogéneo que se tenía con técnica rojo Congo y refringe a verde manzana con luz polarizada, ¿sí? Eso nos habla de que había un depósito amiloide, ¿sí?, en la mucosa yugal. Luego le pedimos serologías, las cuales fueron todas negativas, y cuantificamos en suero y en orina las cadenas livianas, ¿sí?, que evidencia una presencia de cadenas livianas lambda libres. Por lo que procedemos a realizar una punción biopsia de médula ósea que nos confirma lo que estábamos buscando, una neoplasia de células plasmáticas fenotipo lambda que tenía la médula infiltrada en un 20%. Y la resonancia magnética cardíaca que informaba la hipertrofia, la función deteriorada del 50%, hipoquinesia, y lo que también nos pone un poco el sello a lo que nosotros estamos sospechando es un realce subendocárdico difuso de las 4 cámaras. Estas son las imágenes. En la imagen de la izquierda vemos 4 cámaras, y en la derecha sí es la evolución de un eje corto. Se ve claramente el realce subendocárdico tardía de gadolinio, que es difuso, y la hipertrofia ventricular, la dilatación de la aurícula izquierda, el derrame pericárdico leve, y tiene un leve derrame pleural, ¿sí? Entonces, ahora invitamos nuevamente a la votación para también hablar un poco con los expertos sobre el tema. ¿Sí? ¿Cómo seleccionás el paciente para el diagnóstico de amiloidosis? Tenemos la opción A, que utilizo las famosas red flags. La opción B, que hay scores de probabilidad para amiloidosis. La opción C, que a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y función preservada se pide directamente un cámara gamma con pirofosfato. Y la opción D, que no creo en la amiloidosis cardíaca, es una entidad sobrevalorada. A ver qué respuestas tenemos del público. Bueno, ahora un poquito más divididas, ¿sí? La mayoría votó que se utilizan las red flags, pero algunos que considerarían utilizar los scores de amiloidosis y otros lo de la tomografía. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Si sigo por mi sesgo ecográfico, perdón, Lore o Lucre ustedes, pero el sesgo ecográfico lo tengo siempre, pero ese electro, esa pérdida de peso primero que es muy llamativa, para algo consuntivo y demás, pero el electro ese con bajo voltaje, el VAB de primer grado, esa discordancia entre electro y hipertrofia significativa, el patrón de armónicas, gracias a las armónicas, probablemente se descubrieron un montón de banderas rojas en el eco que orientan hacia amiloidosis, que es una de las más comunes por lejos de las infiltrativas, pero las armónicas permiten una interfase entre la señal y el ruido, donde uno puede ver ese patrón moteado, ese sparkling que se llama, del septum. Eso es muy importante en ese tipo de hipertrofia, que es un remodelado concéntrico del ventrículo, no solo del septum, también la pared posterior, la pared libre del ventrículo derecho. El Doppler tisular de la pared lateral bajo también orienta, es otra bandera roja, la aurícula izquierda grande y demás, pero después, en el 2012 por ahí, investigando miohipertrófica, la gente de Cleveland, son los que describen el famoso gradiente de strain entre la base y el apex. Ese gradiente de strain entre base y apex, que forma en el patrón paramétrico después la bandera de Japón, ¿vale? Famosa bandera de Japón, es muy típico, no es patognomónico, pero es muy típico de amiloidosis, para compararlas con otras infiltrativas como el Fabry o la misma miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía hipertensiva. Hace que esté conservado el strain en el apex y esté muy disminuido en la base y en el segmento medio del ventrículo izquierdo, y esa bandera de Japón es bastante característica. O sea, si uno suma el patrón de voltaje, la hipertrofia, el moteado, el Doppler tisular y toda la falla diastólica que tiene avanzada el paciente, en este caso grado 3, más un strain típico ahí característico, uno ya no, te diría que
tiene casi un alto porcentaje de que este paciente tenga una amiloidosis, ¿no? Ahí sí iría a confirmarla con otros hallazgos. Hace 20 años hacíamos biopsia, ahora el eco, acá con estas herramientas que muchos equipos la cuentan, como el strain y el tisular, uno puede aproximarse mucho a este diagnóstico. No sé, Lore, y tú crees, perdón que me extendí. No, yo lo que iba a comentar en la otra pregunta es más que nada cómo uno se planta frente al paciente, ¿no? Porque nosotros ya sabemos el resultado y ya sabemos el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces por ahí nos es más fácil a la hora de explicar. Pero cómo plantarse en decir, tengo un paciente que tiene 56 años y que tiene poca comorbilidad, porque más que el descenso de peso, después del resto de las comorbilidades, creo que era hipertensa y no tenía otra internación de insuficiencia cardíaca y empieza a debutar. Porque más que nada para cuando uno se planta enfrente de una insuficiencia cardíaca con función preservada, ¿sí? Que es la que generalmente nos costó un montón de tiempo entenderla, la que nos costó un montón de tiempo clasificarla o entenderla fenotípicamente, y por eso nunca ningún estudio dio nada, porque metíamos en una bolsa de gato cualquier cosa. Entonces, empezar a pensarla, primero ver qué probabilidad hay para esa, ¿cómo se llama? Ese fenotipo de insuficiencia cardíaca, porque si yo entiendo que, por ejemplo, empiezo a descartar, el eco, la verdad que no tenía tanta hipertrofia para decir, ya es una infiltrativa, pero tenía 14, 15 de espesores nada más. Pero Pero dicen, sí te, Lucre, cuando tenés más de 12 ya empiezan a... no, sí, no, eso no lo descarto. Yo como para plantearte decirle al ecocardiografista, decirte, Fer, empecé a mirar esto porque esto no es una preservada común y corriente, no es una, o sea, tiene algo más y porque vos no le haces el strain a todos los pacientes. No le buscás la bandera de Japón a todos los pacientes. Más que nada, cómo sentarse frente a un paciente, porque después te cambia o tardás mucho más en el diagnóstico. Y la verdad que justo a este paciente, este tipo de amiloidosis, cuanto más precoz lo trate, mejor pronóstico va a tener. Totalmente. Entonces, a eso era el comentario que refería, ¿no? De decir, bueno, como empezarse a hacer, yo soy, nosotras, y vos, Fer, o Lore, o Cris, la hipertensión pulmonar nos enseñó a pensar muy estructuradamente, muy de descartar las cosas, creo, en decir, tengo que pensar de una forma, tengo que pensar de otra forma y ser muy estricta con los scores y el pronóstico. En la insuficiencia cardíaca tenemos que empezar a hacer lo mismo, me parece, sobre todo con el diagnóstico. Totalmente. Sí, comparto el análisis que haces, Lucre. Bueno, vamos a seguir con el caso, doctora. Perfecto. Bueno, entonces llegamos al diagnóstico. La paciente presentaba la insuficiencia cardíaca, con etiología tenía una amiloidosis asociada a mieloma micromolecular lambda, por lo que se habla con el servicio de hematología, lo que se decía es iniciar un esquema quimioterápico que constaba inicialmente de 3 ciclos con 3 drogas, la ciclofosfamida, el bortezomib y la dexametasona. La paciente inicia el primer ciclo, lo tolera correctamente, y previo a iniciar el segundo ciclo, la paciente evoluciona con un shock cardiogénico, por lo que se realiza un eco bedside, que lo que evidencia, más allá de lo que venía presentando en los ecos previos, tenía una función biventricular deteriorada, una función del ventrículo izquierdo severa del 26%, y el ventrículo derecho tenía un TAPSE de 11. Y los parámetros hemodinámicos, obviamente nos daban todos para síndrome de bajo volumen minuto, shock cardiogénico, ¿sí? Por lo que se habla con la familia y bueno, se decide limitar el esfuerzo terapéutico. Hasta acá sería, bueno, el caso, no sé si hay algún comentario, y ahora vendrían un poco la revisión del caso, ya sea insuficiencia cardíaca y amiloidosis. A Lore la dejamos para que cierre con esa falla cardíaca tan grave. Ella está en la UCO ahí. Hola, Lore. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, bueno, primero agradecer a FAC y a CONAREC por la invitación. Creo que
estas instancias son muy, muy importantes para acercar a ambas sociedades, y además creo que aprendemos mucho siempre de los casos clínicos que presentan los chicos y que nos permiten esta discusión entre colegas. Bueno, estos pacientes, digamos, la verdad que recuerdo algunos casos similares, la verdad que son todo un desafío al momento en que se nos acaban las herramientas para tratarlos adecuadamente. Y en esta paciente a mí me surge la duda de por qué llegó a esta instancia de deterioro de la función ventricular, si toleró inicialmente bien el tratamiento que se le puso para la amiloidosis. Me gustaría preguntarle a Pilar qué tratamiento tenía ella para la insuficiencia cardíaca, porque digamos, como todos ustedes saben, en la IC con fracción de eyección preservada, ahora con las gliflosinas tenemos nuevos elementos para tratarla, pero realmente la batería de tratamiento con la que contamos es muy reducida si la comparamos con la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular. Entonces, me gustaría que Pilar por ahí comente un poco, ya que relató, digamos, el tratamiento que se le dio para la amiloidosis AL, al tratamiento para la insuficiencia cardíaca, y en este contexto, como dije, me surge la duda de por qué esta paciente llegó al deterioro de la función ventricular así aparentemente tan rápido, ¿no es cierto? Si es el mismo cuadro de shock, si tuvo algo que ver la terapia, a pesar de que por lo menos yo no tengo constancia que estas drogas se asocien de manera íntima con cardiotoxicidad, si pensaron en eso. Por eso me gustaría que Pilar nos ilumine. Bueno, inicialmente el tratamiento que se le planteó para la insuficiencia cardíaca con función preservada, bueno, fue diurético, se inició con furosemida, inicialmente en bolo, después se fue escalando hasta una bomba de difusión continua, y bueno, tenía glifosinas, ¿sí? Al principio esperamos para iniciarle el IECA, y con respecto a cómo fue la progresión en tiempo, la realidad que se tardó a llegar al diagnóstico por un tema de que se tardó en hacer la biopsia, se tardó en hacer todo el tema para llegar al diagnóstico, la resonancia, ¿sí? Pero mientras tanto se iba tratando como una insuficiencia cardíaca con función preservada. Cuando llegamos al diagnóstico de una amiloidosis AL y se habla con el servicio de oncohematología, ellos nos advirtieron el tema de que todas las drogas que ellos iban a utilizar necesitaban realmente, ¿qué, perdón? No, perdón, era cardiotóxicas, seguramente. Sí, pero la realidad que la evolución fue en base a la precarga de la paciente era en difícil manejo. Entonces las drogas necesitaban, cuando nosotros le pasábamos las drogas, tenía realmente muchos aportes y no manejaba bien ni la precarga ni la poscarga, pero digo, estos aportes generaron que la paciente fuese evolucionando con una edema agudo pulmón. No se interpretó como una cardiotoxicidad aguda, sino como esta sobrecarga que la paciente no manejaba bien el manejo de líquidos, ¿sí? A pesar de estar con altas dosis de furosemida. Así que se interpretó de esa manera y la evolución realmente fue muy rápida. Creo que desde que ingresó hasta el final habrá sido 1 mes y medio. Sí se tardó mucho en llegar al diagnóstico por cuestiones de tiempo de resonancia y biopsias, pero una vez que se instauró el tratamiento con las drogas quimioterápicas, la realidad es que evolucionó, con la función se deterioró muy rápido, y bueno, y fue más interpretado como eso, como una sobrecarga de volumen por las drogas que se le infundían, no tanto como una cardiotoxicidad aguda. No, y simplemente para terminar y cerrar un poco lo que es el caso clínico en particular, y tomando, digamos, de base por ahí los cuestionamientos que se hicieron, que me parecieron muy interesantes, tanto como lo manifestó Fernando y Lucrecia anteriormente,
yo creo que es fundamental buscar la causa de la insuficiencia cardíaca, o sea, cuál es la causa de la cardiopatía o de la miocardiopatía, tanto en IC como con fracción de eyección preservada como reducida, porque hoy en día, digamos, a pesar de que, como decía, una de las opciones, a la mayoría las tratamos básicamente de manera muy parecida, dentro de lo que es reducida y dentro de lo que es preservada, conocer la causa va a permitir aportar algo más al tratamiento. Sabemos que hay causas que pueden hacer reversible a la cardiopatía, como ustedes saben, y es, por ejemplo, la cardiotoxicidad o el alcoholismo, la cardiopatía isquémica, si hay posibilidades de poder abrir alguna arteria coronaria, o en este caso, por ejemplo, para la amiloidosis, y creo que por eso hoy estamos, digamos, con esta gran cantidad de diagnóstico de pacientes con amiloidosis, hoy tenemos opciones de tratamiento para la amiloidosis por transtiretina. Entonces, que si bien no han demostrado un beneficio sobre la mortalidad hasta ahora, son drogas que pueden potencialmente mejorar el pronóstico, como ustedes saben, en algunos tipos de amiloidosis. Y con respecto a lo que nosotros usamos, por lo menos en nuestro centro, y eso adhiero completamente a lo que decía Lucrecia respecto a la forma estructurada que tenemos de estudiar a pacientes con insuficiencia cardíaca y en hipertensión pulmonar, nosotros todavía no estamos acostumbrados a usar estos scores que pueden ayudarnos a identificar más tempranamente a los pacientes con amiloidosis, pero sí tenemos presente todas estas red flags que hablaba hoy Fernando con respecto al eco, como mostraba hoy Pilar respecto al ecocardiograma, y algunos otros signos y síntomas del examen físico. Y con respecto a esto del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí, ¿no? En este caso de una amiloidosis por AL o una amiloidosis por transtiretina, nuestra experiencia, y bueno, básicamente también es lo que está descrito, que estos pacientes en general toleran bastante mal lo que son las drogas vasodilatadoras, agentes beta bloqueantes. Son pacientes en que a veces necesitamos una dosis más alta de diuréticos porque vienen con insuficiencia cardíaca una vez instaurado el tratamiento, no solamente por la sobrecarga, como en este caso probablemente relacionado a las drogas quimioterápicas, sino que son pacientes que persisten congestivos a pesar de la terapia que se le haya dado durante una hospitalización. Entonces, necesitamos utilizar a veces dosis de diuréticos de ASA un poco más altas. Nosotros, particularmente en nuestro centro, como son pacientes que hacen también mucho fallo cardíaco derecho, utilizamos antagonistas de mineralocorticoides, a pesar de tener IC con fracción de eyección preservada, por este hiperaldosteronismo secundario que tienen estos pacientes, pero en general no utilizamos antagonistas del receptor de angiotensina o IECA, justamente porque son pacientes que tienden a la hipotensión y por lo tanto toleran poco y mal este tipo de drogas. Esta paciente tenía alteraciones segmentarias, ¿no? En la cara inferior y hipocinesia también. Digo, ¿no había sido coronaria también? Bueno, es un pobre. Perdón, no tenía antecedentes coronarios, pero sí tenía una hipoquinesia. Sí. Muy bien, gracias Lore. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, sí, continuando un poco ahora con la revisión, con las últimas guías, ¿sí? La clasificación más utilizada de la insuficiencia cardíaca es aquella que se basa en la fracción de sección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ya que los ensayos clínicos aleatorizados que demostraron reducción en la mortalidad se basaron en la función para categorizar a los pacientes. Con respecto al curso evolutivo de la insuficiencia cardíaca, la nueva clasificación que nos propone la AJA en las últimas guías han descrito los antiguos estadios de insuficiencia cardíaca denominados A, B, C y D, se renombraron, ¿sí? Ya que los estadios A y B previamente los estadios que previamente eran A y B se engloban como pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, mientras que los últimos, el C y el D, son aquellos que padecen el síndrome, los signos y los síntomas propiamente dichos. El estadio C puede ser el paciente que es una insuficiencia cardíaca de novo, como es en el caso que presentamos, que sea sintomática,
con los síntomas persistentes o el empeoramiento de la misma. Y bueno, el antiguo estadio E es el estadio de insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora bien, como se mencionó antes, establecer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con función preservada realmente puede ser muy dificultoso, ya que podemos tener el ecocardiograma, puede no demostrar anomalías cardíacas estructurales o que el ProBNP sea negativo. Entonces, dada la falta de pruebas, lo que propone la guía de la AJA del 2023 son 2 scores para poder hallar a los pacientes con disnea y o edemas la etiología de la insuficiencia cardíaca. Uno de los scores es el H2FPEF, ¿sí? Es un sistema que realmente es muy práctico y muy accesible, es usado ampliamente no solamente por los cardiólogos, que evalúa la H, evalúa el peso con un índice de masa corporal mayor a 30, le da 2 puntos, la hipertensión con 2 o más drogas 1 punto, la F habla de la fibrilación auricular 3 puntos, la P, la hipertensión pulmonar, que evaluada por la PAPS mayor a 35, mayor a 60, y las presiones de llenado aumentadas con una E sobre prima mayor a 9, da cada una 1 punto. Una puntuación de 6 o más es altamente sugestiva de insuficiencia cardíaca con función preservada. Y otro de los scores que proponen es el HFA-PEFF, ¿sí? Que fue desarrollado basado en el consenso de expertos e involucra parámetros un poco más complejos, ¿sí? Que no lo puede solamente hacer uno con el paciente, sino que tenemos que tener más estudios, incluso más invasivos. Uno de ellos es, bueno, el pretest del paciente, ya sea clínicamente, si tiene comorbilidades, si tiene factores de riesgo. La E habla del ecocardiograma y los péptidos natriurétricos, ¿sí? Que la diferencia del score anterior, este lo incluye, el otro no, y es importante porque obviamente es parte de la definición de insuficiencia cardíaca. Después tenemos la F, que habla de un test funcional en casos inciertos, que involucra parámetros hemodinámicos, y la F ya es encontrar la etiología, ¿sí? Ya sea con imágenes, con biopsias, con test genéticos, y hasta un puntaje de 5 o más, ¿sí? Es altamente sugestivo de insuficiencia cardíaca con función preservada. Con respecto al tratamiento, la realidad que también hablamos hace un ratito, no solo es el diagnóstico, sino que el tratamiento es muy dificultoso durante las últimas décadas. Esto se da porque las distintas drogas, la mayoría de ellas no se realizaron estudios con resultados positivos en términos de reducción de mortalidad, y que la mayoría de esos estudios incorporaban a pacientes que tenían función de más de 40, siendo considerada actualmente una función más de 50 para definir a esta población. Ahora bien, hay una droga que indiscutiblemente está indicada en estos pacientes. La realidad que difiere el nivel de indicación en las guías argentinas que con las guías americanas, que son los inhibidores del CGLT2. Aunque difieren, ambas coinciden en el que están altamente indicados. Lo que sí hay una esperanza que las próximas guías americanas, por el DELIVER y el EMPEROR, que son los últimos trials que avalan esta droga, ¿sí? Suba el nivel de indicación del ICGLT2. Y con respecto al resto del tratamiento, los diuréticos obviamente son 1A en pacientes que tienen retención de fluidos, y luego tenemos los antagonistas del mineralocorticoide, los ARNIs y los bloqueantes del receptor de angiotensina con un nivel de indicación más bajo que el resto. Y 2 palabras un poco de la amiloidosis, ¿sí? Con respecto al algoritmo diagnóstico del tratamiento. Lo más importante inicialmente de la amiloidosis es sospecharla. La realidad que uno tiene que tener en cuenta signos, síntomas, laboratorio, electro, ecocardiograma y resonancia, que son las denominadas red flags, ¿sí? Para uno poder sospecharla e ir a hacer los exámenes complementarios correspondientes para poder diagnosticarla. Estas son un gráfico más o menos de lo que son las red flags, ¿sí? Es un paciente que tenga insuficiencia cardíaca con función preservada, que tenga un trastorno de la conducción, que tenga alteraciones musculoesqueléticas. Algo que se asocia bastante es el síndrome del túnel carpiano, ya sea polineuropatías. Después tenemos un paciente con hipotensión, y bueno, en el laboratorio, ver las cadenas livianas, aumento de gamma globulinas. En el electro, los trastornos de la conducción, el patrón de pseudoinfarto y el microvoltaje.
En el ecocardiograma, como habíamos dicho, podemos tener la hiperrestringencia, del septum, la hipertrofia del mismo, y bueno, en la resonancia el realce tardío con gadolinio es bastante característico de amiloidosis. Y para finalizar un poco de algoritmo, de cómo llegar a un diagnóstico de amiloidosis, una vez que uno lo sospecha por las denominadas red flags recién mencionadas, uno lo que tiene que hacer es chequear cadenas livianas en suero y en orina. En base a eso vemos, si tiene las cadenas livianas presentes, lo que hay que hacer es consultar a oncomatología y considerar una biopsia. Si uno le llega a una biopsia, puede ser cardíaca, pero realmente hoy no se usa tanto, sino puede ser biopsias de otro tipo, como lo que hicimos en este paciente, que es la mucosa yugal. Si no hay presencia de tejido amiloide, obviamente la descartamos. Ahora bien, si hay presencia de tejido amiloide, hay dos opciones, que sea por AL, que ahí se inicia tratamiento por oncomatología, o que sea por TTR. Volviendo al inicio del algoritmo, si la presencia de las cadenas livianas, o sea, si no se encuentran, hay que hacer un SPECT con tecnesio, y en base a eso ver si es normal, se descarta la misma. Si es anormal, tenemos que secuenciar el gen de la TTR. Hay dos opciones, que sea variante y wild type. La realidad es que el tratamiento para ambas es igual. La insuficiencia cardíaca con función, si ya tiene una función reducida, vas a individualizar al paciente y al tratamiento del mismo. Si tiene clase funcional de 1 a 3, inicias con tafamidis, y si tiene una fibrilación auricular asociada, se anticoagula, pero por el CHAS score. La diferencia entre las dos TTR, la variante y la wild type, es que en la variante es importante estudiar a la familia. Por eso es importante secuenciar el gen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a invitar a los expertos a que vuelvan a discutir, pero en esta vez de hipertensión pulmonar. Nos va a presentar un caso clínico Florencia López Gualtieri, residente de cuarto año del Instituto Cardiológico de Corrientes. Así que vamos a empezar con este caso. Buenas noches, yo soy Florencia López Gualtieri y soy residente del Instituto de Cardiología de Corrientes, y mi caso clínico de hoy va a tratar sobre hipertensión pulmonar. Voy a presentar un paciente de sexo masculino de 38 años, sin antecedentes cardiovasculares. Lo que presentaba era un diagnóstico de VIH hace 10 años, ¿sí? Era deportista, jugador de hockey. Sí, había evolucionado en enero del 2021 sintomático por disnea clase funcional 2 y síncopes a repetición en el esfuerzo. ¿Sí? Él había consultado a repetición en varios centros de su localidad sin un diagnóstico certero, por lo que en algún momento también le habían enviado a hacer una interconsulta con psiquiatra, asumiéndolo como ataques de pánico. Luego de un año, el paciente evoluciona sintomático por disnea clase funcional 3, ya después, como es consultando en centro de su localidad, donde permaneció internado por un diagnóstico presuntivo de tromboembolismo pulmonar. En esa internación se le realizaron estudios complementarios, una ecodoppler cardíaco que evidenció una hipertrofia concéntrica, dilatación del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidia y un septum paradojal, un dímero D normal, y le realizaron también una angio-TC pulmonar descartando el TEP. Repasando, entonces tenemos un paciente joven, ¿sí? Con diagnóstico de HIV, que en un año progresó su disnea clase funcional de 2 a 3, sintomático por varios episodios a repetición de síncope al esfuerzo, con varias consultas en centro con diagnósticos no certeros. Luego, en mayo del 2022, evolucionó con disnea clase funcional 4, por lo que decide consultar por consultorio externo en nuestro centro, donde al examen físico presentó signos de insuficiencia cardíaca derecha, decidiéndose su internación. A lo que es el examen físico, presentó incurgitación yugular 12 centímetros, también tenía edemas en miembros inferiores, y lo que se presentó, digamos, signos clínicos de congestión, por lo que se le indicó diuréticos endovenosos.
A nivel del electrocardiograma, lo que podemos ver es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Vemos en la derivación de 2 una P pulmonar. También lo que podemos observar es una sobrecarga del ventrículo derecho y la desviación del eje, que es el valor más predictivo de hipertensión pulmonar. Con respecto a la radiografía, lo que podemos observar es el arco de la arteria pulmonar más prominente y la presencia de redistribución de flujo, lo que demuestra la congestión pulmonar. Como sabemos, entonces, lo que nos dice la guía es que de primera línea, para hacer, cuando yo tengo sospecha de hipertensión pulmonar, tendría que hacerle un ecodoppler cardíaco, que sería para cuando yo tengo la probabilidad, y siendo independientemente de la causa, le realizo este estudio. Lo que nosotros evidenciamos fue un ventrículo derecho y aurícula derecha dilatada. Fíjense que también se observó un derrame pericárdico, principalmente en lo que es la parte apical del corazón, como es localizado en toda la parte lateral del ventrículo derecho. El paciente tenía una FEI preservada, ¿sí? Un TAPS deteriorado de 12, y con lo que respecta al flujo tricuspidio, vamos a tener las presiones elevadas. Una presión sistólica de la pulmonar de 118, con una PVC de 15, y una presión diastólica pulmonar de 37, con un tiempo de aceleración de la pulmonar de 44 milímetros por segundo. Los biomarcadores que solicitamos fueron el TN-proBNP de 2.221 picogramos por decilitro y las troponinas ultrasensibles de 15 nanogramos por decilitro. Entonces, la pregunta para los expertos y los oyentes sería: ¿qué estudios yo solicitaría para definir la etiología de la hipertensión pulmonar? 1, un perfil reumatológico y serologías. 2, pruebas de función respiratoria y centellograma de ventilación-perfusión. 3, ecografía abdominal y tomografía de tórax. Y 4, cateterismo cardíaco derecho. Bueno, la mayoría puso cateterismo cardíaco derecho con un 93%. Creo que los expertos van a coincidir con los oyentes, ¿no? Bueno, voy a hacer un comentario acá porque yo fui, junto con Cristian, una de las autoras de las preguntas, pero en realidad esta era una pregunta un poco capciosa, porque fíjense que la pregunta dice: ¿qué estudio solicitaría para definir cuál es la etiología de la hipertensión pulmonar? Y en realidad ahora lo va a mostrar Florencia en las próximas diapositivas, creo, pero hay múltiples etiologías de la hipertensión pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho, para lo que se usa y debe realizarse sistemáticamente en todos los pacientes que tengan alta probabilidad de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, es para definir el diagnóstico de hipertensión pulmonar. O sea, nosotros no nos podemos saltear el paso de realizar un cateterismo cardíaco derecho para hacer un diagnóstico de certeza y, por lo tanto, comenzar el tratamiento más apropiado para ese paciente. Por lo tanto, aquí, en este caso, en esta pregunta, no había una única respuesta correcta, sino que absolutamente todos los estudios que se nombran como opciones se deben realizar para definir cuál es la potencial etiología de la hipertensión pulmonar. El perfil reumatológico es fundamental porque nos va a hacer el diagnóstico de si se trata de un paciente con enfermedad del tejido conectivo. En estos coincidirán varios de mis colegas que a veces nos llegan pacientes con hipertensión pulmonar y nosotros, al pedir el perfil reumatológico, recién se hace el diagnóstico de que el paciente tiene un lupus, una enfermedad mixta del tejido conectivo, una esclerodermia, etc. O sea, entramos por el lado de la hipertensión pulmonar para el diagnóstico de la enfermedad del tejido conectivo, o a veces ocurre al revés, ya pacientes con diagnóstico de esclerodermia llegan al cardiólogo o al neumonólogo por sospecha de hipertensión pulmonar. Hay entidades infecciosas como por ejemplo el VIH o la hepatitis B o C que se relacionan también íntimamente con el desarrollo de cirrosis e hipertensión portal, y por lo tanto también es una entidad que
puede relacionarse al diagnóstico de hipertensión pulmonar. La segunda causa en frecuencia de hipertensión pulmonar en el mundo, digamos, son las enfermedades respiratorias crónicas, después de la cardiopatía izquierda. Por lo tanto, tampoco debemos pasar por alto realizar unas pruebas de función respiratorias completas. Completas en el aspecto de no solamente que incluya una espirometría, sino también es importante evaluar los volúmenes pulmonares y la velocidad de difusión de monóxido de carbono, ya que además de ayudarnos a definir la etiología de la hipertensión pulmonar, muchos de estos estudios también van a colaborar al pronóstico de la patología. Pacientes que tienen menor DLCO tienen peor pronóstico que aquellos que tienen una velocidad de difusión de monóxido de carbono preservada. La ecografía abdominal la utilizamos para evaluar cómo está el hígado, y la tomografía de tórax también en aquellos pacientes donde hay sospecha de una enfermedad respiratoria, obviamente van a colaborar al diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un síndrome de enfisema fibrosis, una fibrosis pulmonar, u otras etiologías que tengan que ver con una hipertensión pulmonar del grupo 3. Y finalmente, el cateterismo cardíaco derecho, como dije de nuevo, además de colaborar de hacer el diagnóstico de certeza de la hipertensión pulmonar, también tiene mucha información que tiene que ver sobre todo con el pronóstico del paciente. A la hora de nosotros realizar la estratificación de riesgo que nos va a guiar sobre el tratamiento que vamos a elegir, las variables hemodinámicas, que no sé si las va a mostrar Florencia más adelante, también van a colaborar a realizar una estratificación diagnóstica correcta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o dar su opinión u otro aporte. Nada, Lore, una observación nomás. En el informe dice hipertensión pulmonar severa. Uno debería poner insuficiencia Probabilidad. severa, o sea, punto PSAP 120. Tanto. No estás haciendo el diagnóstico. Ujú. Me parece. Para los residentes. Yo iba a ser la que salte y decir, pero el enunciado no queda. Iba a defender a la persona que dijo de las pruebas respiratorias, porque no estaban mal, como dice Lore, ninguna estaba mal. Bueno, excelente, Lore. La verdad que sí, la pregunta, bueno, básicamente fue, como dice Lorena, y ha sido muy, muy bien explicada, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer frente a la sospecha y, bueno, cómo llegar a la etiología y el diagnóstico. Así que, y lo de Fernando, sí, tal cual. Ahora uno lo que informa como ecocardiografista es una probabilidad teniendo en cuenta la velocidad de descongestación. Así que, excelente, doctora. Sigamos con el caso. Bueno, entonces, como nos dice la guía, se recomienda realizar el cateterismo para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar y respaldar así las decisiones sobre el tratamiento. Eso es nivel de evidencia 1B. Se le realizó el cateterismo entonces a nuestro paciente, donde podemos evidenciar en esta tabla los resultados hemodinámicos, que presentó una presión arterial pulmonar media de 82, una presión capilar pulmonar de 13, PVC de 17, un volumen minuto de 2.6, un índice cardíaco de 1.4, con una resistencia pulmonar de 24 uniones Wood. Una saturación venosa mixta de 46%. Entonces podríamos decir que nuestro paciente forma parte del grupo de la hipertensión precapilar con todos estos datos que tenemos. También hay que tener en cuenta en esta tabla que los que están marcados en amarillo serían los valores que me dan a pensar que mi paciente va a tener un riesgo más alto. Entonces, Perdón. Sí. Yo quiero hacer un comentario frente a esto, ¿no? Este chico era un chico joven que encima hacía deporte y jugaba al hockey.
¿no? De que empieza con síntomas y todo lo que pasa, que es como dicen las guías de los 2,8 años de todo lo que nos tardamos en hacer el diagnóstico, que la típica que lo tratan como ataques de pánico y demás, y cuando se hizo el diagnóstico, el alto riesgo que tiene este chico, o sea, el no pensarlo desde temprano, porque jugaba al hockey, no creo que no haya tenido una evaluación precompetitiva en algún momento, un electro, algo, decir cómo nos tenemos que focalizar cuando alguien nos dice un mínimo síntoma, sobre todo una persona joven, de que no tiene por qué tener falta de aire. Entonces, algo está pasando. Pero para hacer, trabajar la detección precoz de las enfermedades, ¿no? Porque, La guía última no ujú, recomienda screening en los HIV asintomáticos, ¿no? ujú. No, Sí, sí en NISA, corriéndome, sí en NISA, ¿te acordás que sí. hablaba de que tenían más factores de riesgo, los afroamericanos, las mujeres, los CD4 bajos, los que tenían hepatitis C? Pero eh, corriéndome del score porque el chico tenía HIV, que decís, bueno, tiene pero a lo que voy yo, que el paciente, viste, ya venía dando síntomas. O sea, sí, está sí, sí, bien el obviamente HIV. ese tenía síntomas, pero te digo que para la población de HIV no hay una recomendación No. de screening, por lo menos en asintomáticos, Ujú. como la esclerodermia, que vos tenés recomendaciones. Acá no hay, sí en algunos que tienen más riesgo, y eso lo habían puesto en NISA, y son ese grupo de pacientes, sí había que tratar de screenearlo, pero este chico, como decís vos, ya tenía síntomas, y estamos llegando tarde, sí. 82 de media pulmonar es muy chico para tener tanto. Sí. Bueno, continuando entonces con el caso, nuestro paciente entonces formaría parte de la clasificación según la clínica del grupo 1, ¿sí? Asociado a infección por VIH, ¿sí? Como sabemos, este grupo de hipertensión arterial pulmonar, las entidades asociadas lo que producen es una disfunción progresiva en el ventrículo derecho que me lleva a tener una vasculopatía pulmonar con un remodelado vascular, con una hipertrofia de la media proliferación y fibrosis que me va a llevar en algún momento, cuando el paciente evolucione a través del tiempo, a una lesión plexiforme y trombosis y una obstrucción vascular. Entonces, con todos los parámetros que tuvimos, se le indicó inotrópicos y diuréticos endovenosos al paciente. Ahora, para seguir con las preguntas, ¿ustedes tienen en cuenta la etiología de la hipertensión arterial pulmonar para iniciar el tratamiento específico? Tenemos la respuesta número 1, no es importante la etiología, todas requieren el mismo tratamiento. 2, siempre es importante definir la etiología de la hipertensión arterial pulmonar. 3, solo es relevante definir entre los 5 grupos. Y 4, para el tratamiento solo es importante definir el riesgo del paciente. Bueno, bárbaro, ahí está no sé si está Celeste. Sí, acá estoy. Bien, para continuar con el caso, bueno, la mayoría ha votado que siempre es importante definir la etiología de la hipertensión pulmonar. En una minoría para el tratamiento solo es importante definir el riesgo, y los 6% solo es relevante definir entre los 5 grupos. ¿Algún comentario como para seguir el caso? Yo creo que o sea, coincido con los chicos que siempre, o sea, y la conducta correcta siempre es importante definir la etiología. Nosotros sabemos que dentro de las 4 grupos, las que se llevan los tratamientos específicos son 2, que es la 1 y la 4. Pero la diferencia entre la 1 y la 4 es que la tromboembólica crónica es la única que, gracias a Dios, podemos curar. Entonces, quitarle la posibilidad a un paciente por haber hecho un falso diagnóstico, no pedirle un centello, no pedirle una tomografía para hacer el diagnóstico de trombos pulmonares, e iniciarlo como sospechando que es un grupo 1, la verdad que no es lo correcto en la práctica clínica. O sea, uno tiene que saber, y vuelvo al tema, uno tiene que estructurarse de cómo estudiar un paciente. Primero el eco, el centello, el cateterismo, después todo lo que son pruebas funcionales respiratorias, y ahí, una vez todo eso, ves qué tipo de patología del grupo 1 es. De hecho,
con el eco ya está sabiendo si este paciente, y Fer es el que más le gusta esto, si tiene enfermedad, una cardiopatía congénita o no, en la cual vos podés hacer o mejorar el pronóstico de este paciente. Entonces, una cosa es saber qué etiología es, qué tratamiento le voy a brindar. Otra cosa es saber el riesgo y cómo voy a afrontar el tratamiento. Si empiezo con 2, con 3, con endovenosa, con vía oral. Eso son dos cosas distintas en cómo manejar el paciente. No sé, Lo, si estás de acuerdo. Sí, absolutamente. Y simplemente para aportar, es que, digamos, antes de llevar al paciente a un cateterismo cardíaco derecho, en un paciente donde nosotros sospechamos que es un paciente del grupo 1, también es importante definir la etiología, porque si se trata de un paciente presumiblemente con una hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria, o que se asocie a una toxina o alguna droga, son pacientes en quienes durante el cateterismo cardíaco derecho debemos realizar un test de vasorreactividad pulmonar, y eso es de suma importancia, porque si bien los pacientes vasorreactivos son un grupo muy pequeño, entre el 10 al 12% de los pacientes a los que le hacemos un test de vasorreactividad son pacientes que van a tener una respuesta positiva, son esos pacientes que se van a beneficiar del tratamiento con bloqueantes de los canales de calcio, ya sea con diltiazem, nifedipina o amlodipina, y son pacientes que tienen, a diferencia de los que son no vasorreactivos y de los otros grupos de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, como el VIH, enfermedad del tejido conectivo, etc., son pacientes que tienen un pronóstico excelente. Y eso es muy importante, porque cuando uno le da al paciente y a la familia el diagnóstico de una enfermedad crónica y muy grave como es la hipertensión pulmonar, es fundamental hablar de ellos sobre el pronóstico y las chances de tratamiento que tenemos para esta patología en el futuro. Entonces, darle la oportunidad de un tratamiento que es muy accesible es de suma importancia. Ese es otro de los motivos por los cuales es importante definir la etiología de la hipertensión pulmonar antes de realizar un cateterismo cardíaco derecho. No podemos realizar un cateterismo cardíaco derecho y no hacer un test de vasorreactividad en aquellos subgrupos de pacientes como los que comenté recién, ya que le estamos quitando la oportunidad de darle un tratamiento excelente a este subgrupo de pacientes. Florencia, ¿querés continuar con la presentación del caso? Dale. Bueno, como continuamos entonces, se le realizaron también otros estudios complementarios, un centellograma BQ que fue normal y un test de la caminata que dio de 160 metros, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es realizar el algoritmo para iniciar el tratamiento. ¿Cómo hacemos? Hay que saber si mi paciente tiene comorbilidades cardiopulmonares o no. En este caso, nuestro paciente no tiene comorbilidades cardiopulmonares y tengo que saber el riesgo del paciente, ¿sí? ¿Cómo nosotros valoramos el riesgo? Tenemos múltiples parámetros que se observan en esta tabla, que van a determinar el pronóstico y la mortalidad de mi paciente, ¿sí? Esto es lo que está formado por 3 niveles, ¿sí? Que incluyen múltiples parámetros, como vemos acá a la izquierda, que van a ser si mi paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, si tuvo una progresión después de 3 meses de los síntomas, si tuvo síncope, la clase funcional en el momento del diagnóstico, el test de la caminata, después también lo que es la prueba del esfuerzo, ¿sí? Los biomarcadores, los parámetros ecocardiográficos, lo que vamos a incluir en lo que vamos a encontrar en la resonancia cardíaca, y los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Que se definen acá. Este modelo lo que nos orienta es en dividir el riesgo en test, ¿sí? De bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, ¿sí? Y lo que podemos observar acá es que si mi paciente tiene un riesgo bajo, va a tener menos 5% de mortalidad al año, ¿sí? El riesgo intermedio de 5 a 20
de mortalidad al año y el riesgo alto más de 20. Entonces, nosotros sí lo que hacemos es incluir a nuestro paciente sobre esta tabla. Sí vamos a tener que nuestro paciente tenía signo de insuficiencia cardíaca, tuvo una progresión lenta de los síntomas, tuvo síncope a repetición, al momento del diagnóstico la clase funcional era 4, tuvo disminuida, digamos, la distancia en el test de la caminata, el TN del ProBNP fue elevado, ¿sí? Y tuvimos a nivel de la ecografía estos parámetros y a nivel hemodinámico también encontramos parámetros de alto grado. Lo que se hace para saber cuál va a ser el riesgo de mi paciente es la primera columna que vemos acá, que es la verde, vale 1 punto cada uno. La amarilla vale 2 y la roja vale 3, ¿sí? Y lo que hay que hacer es dividir por la cantidad que tenemos positivo, ¿sí? Nosotros tenemos uno que vale 2 y el resto que son 7 que valen 3 cada uno. Entonces sumo todo y dividido por 8 me da 2.8, ¿sí? Entonces mayor a 2.5 es de alto riesgo a nuestro paciente. ¿Qué tiene de limitación, digamos, este modelo de 3 niveles? Es que el 60 al 70% de los pacientes que nosotros vamos a tener van a ser de riesgo intermedio. Entonces hubieron varios estudios y ensayos que lo que quisieron es determinar cuáles van a ser las variables que van a ser mejor valor predictivo, pronóstico más alto, y lo que incluyeron fueron a lo que es la clase funcional, el test de la caminata y el ProBNP. Entonces hicieron este modelo simplificado que fue efectivo para predecir la mortalidad, al igual que el anterior de 4 niveles. Es más sensible a los cambios con respecto al vasalle después comparado con el seguimiento del paciente una vez que yo determine el tratamiento, y discrimina, que es lo que tiene el defecto, digamos, el anterior, en un riesgo intermedio bajo y alto. Entonces, lo que nos recomienda la guía es una evaluación inicial con el modelo anterior del semáforo de 4 niveles y un seguimiento utilizando esto, ¿sí? Lo ideal es hacer un seguimiento de mi paciente de 3 a 6 meses con este cuadro, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que tiene diagnóstico de una hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 asociado al HIV, de alto riesgo. Entonces la guía lo que nos dice es que nosotros tenemos que iniciar tratamiento con antagonistas de receptores de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y análogo de la prostaglandina primordialmente. Y aparte de eso, obviamente él estaba con su tratamiento antirretroviral. Con lo que respecta entonces al HIV y a la hipertensión arterial pulmonar, la infección por HIV es más común en hombres, pero a diferencia de eso, la infección asociada a la hipertensión arterial pulmonar es más común en mujeres, ¿sí? Los pacientes que tienen HIV tienen un riesgo de 2.500 veces más que los pacientes que no poseen esta infección de poder tener esta patología pulmonar, ¿sí? Y la mayoría, hasta un 80% de los pacientes al momento del diagnóstico van a tener una clase funcional avanzada. Hubieron varios trabajos franceses que lo que hicieron es evaluar a los pacientes que tenían HIV y tenían una disnea inexplicable. Y lo que hicieron es hacerle un eco y hacerle una CCG, una cateterismo derecho. Y lo que vieron es que un 0,4% tenían hipertensión arterial pulmonar. Entonces ellos no recomiendan el screening a todos los pacientes, solamente a los pacientes que tengan una disnea inexplicada, o sea, que no tengan una causa aparente, o que tengan insuficiencia cardíaca derecha, y uno de los siguientes factores de riesgo, que son femeninos, que consuman drogas, que tengan hepatitis C y que a nivel del laboratorio tenga presencia de proteínas TAT o NEF. Con respecto a lo que es la fisiopatología, hay varios mecanismos específicos que están asociados, digamos, que se cree no está muy bien definidos, ¿sí?, a la infección de HIV asociada a la hipertensión pulmonar. Tenemos las proteínas asociadas al HIV, que son las GP120, que producen apoptosis celular y vasoconstricción. Los TAC, que reprimen la expresión de BMPR2, que son los que
están más predominantes en la tipo hereditaria, y lo que hacen es estimulan el crecimiento y la proliferación celular. Y tenemos los NEF que están sobreexpresados en el endotelio pulmonar de los pacientes que tienen HIV y le inducen al remodelado. Después tenemos la misma inflamación crónica que va a tener el paciente con HIV, que va a tener una activación inmune persistente, lo que estimula citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento tumoral. También tienen un rango muy alto la asociación con infecciones como herpes, hepatitis, que lo que hacen es también me dan un riesgo a tener hipertensión arterial pulmonar. Y comportamiento de riesgo como es la asociación y el consumo de drogas endovenosas o morfina. Este trabajo sí estuvo publicado en el 2010 por la sociedad francesa, así que lo que es un estudio retrospectivo que lo que hizo es querer saber las variables que van a afectar a los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y HIV, y lo que hicieron es reclutaron 77 pacientes del 2000 al 2008 que tenían este diagnóstico. De los 77, el 80% recibían Targa, que es el tratamiento antirretroviral, y de todos ellos la mayoría tenía un recuento de CD4 aumentado, ¿sí? Y a la mitad lo que hicieron es, aparte de su tratamiento basal, darle tratamiento específico para hipertensión arterial pulmonar. Entonces, lo que se puede ver en esta curva es la supervivencia global de los pacientes, que fue de 88% al año y 70% a los 3 años. Con respecto a la supervivencia, dependiendo de la clase funcional, lo que podemos ver es que los pacientes que debutaban con, como es clase funcional 4 de disnea, a lo largo del tiempo tenían mayor mortalidad, menor sobrevida. También lo que ellos hicieron fue evaluar a los pacientes que recibían solamente la terapia antirretroviral comparados con los que recibían aparte la terapia específica para la hipertensión pulmonar. Lo que vieron es que a los dos aumentó la distancia en lo que es el test de la caminata, pero lo que predominó es que los pacientes que recibían, aparte de Targa, el tratamiento específico para la hipertensión pulmonar, también disminuían los parámetros hemodinámicos con una P estadísticamente significativa. También tuvieron en cuenta el índice cardíaco y la carga viral. Y lo que vieron es, en un subanálisis multivariado, es que estos son predictores independientes de la supervivencia. Con respecto a este trabajo que se publicó en el 2010, lo que se ve, ellos lo que hicieron es tomar el registro de Reveal y evaluar durante el tiempo la supervivencia de los pacientes desde el diagnóstico con el cateterismo derecho y la estratificación con un seguimiento de 7 años. Como se puede ver en esta tabla de supervivencia, ¿sí? Con respecto a los 7 años, es una mejora en la supervivencia durante durante las últimas 2 décadas, y lo que ellos decían es que quizás esto tenga que ver con la mayor evidencia que hay sobre el tratamiento y las estrategias de apoyo para el paciente y con una mayor adherencia, ¿sí? Y como podemos ver acá, es la curva que está en verde, son los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar asociado a HIV, y en rojo la idiopática, y podemos ver que tiene una leve tendencia a que la idiopática tenga una mayor mortalidad. Después, se publicó una revisión de casos, ¿sí? En el 2012. Esta revisión de casos lo que hizo fue agrupar a 509 pacientes que tenían este diagnóstico de hipertensión arterial y HIV, y agruparon en 4 grupos. Un primer grupo que estaba tratado solo en combinado con Targa con hipertensión arterial pulmonar. Grupo 2, solamente con Targa, que es los antirretrovirales. 3, los pacientes solo tratados con hipertensión para la hipertensión arterial. Y grupo 4, los no tratados. Y como pudieron ver ellos, es que el grupo 1, que es el grupo que estaba tratado para las 2 patologías, tenía mayor supervivencia y menor mortalidad. En cambio, los pacientes que solamente estaban tratados para el HIV tenían mayor mortalidad. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que la terapia antirretroviral retrasa y atenúa la aparición de la hipertensión arterial pulmonar en los pacientes de HIV, pero no los previene. ¿Sí? Entonces, ahora yo, para cerrar mi caso, voy a mostrar cómo
los parámetros de los estudios, ¿sí? Luego del tratamiento del paciente de 1 año. Acá tenemos el electro que yo había mostrado anteriormente, ¿sí? Que vemos la taquicardia sinusal, la sobrecarga, la P pulmonar, y vemos cómo después de la terapia específica el paciente ya tiene un eje a 50 grados, un ritmo sinusal, ¿sí? Y hasta la P también se redujo de milivoltios. Después, con respecto a los parámetros hemodinámicos, podemos ver cómo después de la terapia disminuyeron todos los parámetros, ¿sí? Y también los biomarcadores. Y el ecodoppler, fíjense la diferencia, ¿sí? Que lo que es la cavidad derecha estaba normal, la FEI seguía preservada, el TAP se mejoró y las presiones disminuyeron. Como mensajes finales, entonces quiero dejar que la hipertensión arterial pulmonar es una complicación potencialmente mortal en la infección por HIV, que el inicio y la modificación del tratamiento se basa en el riesgo del paciente y la asociación con el targa va a disminuir la mortalidad de estos pacientes, que el seguimiento del riesgo puede mejorar el pronóstico y la adherencia al tratamiento es primordial para tener mejores resultados en estos pacientes y así ayudar a una mejor calidad de vida y pronóstico. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Florencia, muy buen caso. Sé que estamos un poquito limitados con el tiempo, pero quisiera preguntarle a los expertos qué consideran dentro del tratamiento de los diferentes grupos farmacológicos, si creen que alguna de las drogas es más beneficiosa sobre otra para este tipo de población dentro de hipertensión arterial pulmonar. Sobre el asociado a HIV, Claro. no. No, Yo creo que no el conozco. tratamiento, no, de hecho, la inclusión en los estudios es poca la cantidad de pacientes que incluyen por HIV. Parece que el tratamiento que le iniciaron, creo que es el que hubiésemos iniciado todos de una de entrada. Pero no. Sí, hay pocos pacientes en los registros. A mí lo que me llama la atención, me hace ruido la prevalencia. De ese 0,5%, que también yo no he visto nada. Muy poquito HIV en mi experiencia. No sé, Cristian, Lore, Lucre. Sí, yo O uno el solo. Fernández mismo, que tiene un centro de derivación y qué sé yo, de HIV, tiene pocos. Se asocian O más nos los estamos perdiendo. portopulmonares se Sí, asocian más los sí, portopulmonares por asociación con B que los HIV sí, puros. Yo en lo que llevo de la medicina, una sola tuve. sí, sí. Sí, en este caso, la verdad que, bueno, felicitarte, doctora, Sí. porque la Excelente verdad que revisión. muy interesante. Claro, comparto con Fer, excelente revisión. Y llama la atención, ¿no? El remodelamiento reverso que hizo el ventrículo derecho, ¿no? Con la triple terapia, cómo modifica el electro, la clínica, lo cual habla de la buena respuesta del ventrículo derecho, ¿no? Mm, sí. Así que, bueno, la verdad que en función del tiempo, porque se ha hecho medio tarde, pero quiero felicitar a toda la mesa de los disertantes, a Celeste en la coordinación, a los expertos que la verdad que se han pasado. Hemos tenido muchos conectados, creo que ellos, muchos residentes, y la verdad que ha sido una actividad sumamente provechosa. Por ahí también cómo fue encarada, gracias Lorena por tus aportes, estas preguntas que, bueno, nos permitió interactuar con toda la, con todo el auditorio, ¿no? Así que, bueno, la opinión de ustedes ha sido muy valiosa, les agradezco y no sé si Celeste, quiero agradecerte en nombre del Comité de Insuficiencia Cardíaca que lleves nuestras felicitaciones a CONAREC, porque la verdad que creo que ha sido una actividad de alto nivel científico. La verdad es que desde CONAREC queremos agradecer, porque la verdad es que fue un placer participar, escucharlos a ustedes, y la verdad es que la presentación de las chicas y las revisiones que han hecho Excelente. son muy buenas. Fue un gusto participar junto con FAC y el Comité ICE y Hipertensión Pulmonar en esta actividad. Gracias.
Sí, la verdad, felicitaciones chicos, la verdad que los dos casos clínicos hermosos, muy lindos. Excelente los dos. Gracias por todo. Ujú. Bueno, no sé si la doctora Coronel quiere decir sus últimas palabras y si no, No, nada, felicitaciones, bueno, primero a Cristian, que es el presidente de nuestro comité. Felicitaciones a Celeste también, la representante de CONAREP. Creo que, como dije al principio, estas actividades son muy instructivas para todos, no solamente a ustedes como residentes, sino nosotros también seguimos aprendiendo con estos temas que realmente nos apasionan. Y bueno, finalmente felicitaciones a Pilar y a Florencia, realmente muy bien presentados los casos y las revisiones correspondientes. Esperemos que se repitan en un futuro próximo. Así que nada, felicitaciones, así gracias será. por la invitación y buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos y damos por finalizada la presentación de casos clínicos. Será hasta la próxima actividad. Hasta Chao, luego. hasta luego. Buenas noches. Chao, Fer, chao, gracias. Chao, Celeste, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.